Bienvenidos al podcast del fanático. Su primera vez que grabamos un episodio consecutivo. Sí. Primera vez. Pero bueno, hoy hacemos una excepción especial porque acabamos de ver un juego. Vintage Kershaw. De Clayton Kershaw, 7 innings perfectos, nadie se le envasó 13 ponches. 13 ponches. Estaba como el Kershaw, ese mismo Clayton Kershaw. Antes de la lesión, un pitcher de temporada regular excelente. Vamos a empezar temprano. Un pitcher de temporada regular excelente. Tres ganadores del Cy Young al mejor lanzador. Fácilmente se mete 3 más si no se encuentra con la temporada de Jay Carrieta, si no coincide la misma rotación con Zach Greinke. Y el año aquel de... Y los años de Max Scherzer. Entonces, nosotros viendo ese Vintage Kershaw, nos trajo a coalición que Kershaw, ese periodo, tomamos 2010 para acá, Kershaw fue... ¿En qué 2010? Sí. Vamos a decir, desde que Kershaw entró a la liga. Porque ya son un veterano de 14 años. Sido, si no el más, para dejar ese debate en la mesa y que el señor Moreta comienza a impartir sabiduría temprana. Si no es el que más he sido el lanzador o uno de los lanzadores de esta generación, cuidado ser mejor, y que me perdone todo el mundo, pero en este librito es el mejor. Sin lugar a dudas, el mejor y al igual el más consistente, pese a las lesiones, frente a sus contemporáneos. Podríamos grandes nombres. Sí, tenemos una Max Scherzer que ha sido entre que la generación, el close calls, el segundo ahí. El segundo por ahí mismo entre cerca. la generación, el más ponchador de todos. Kershaw ponchaba mucha gente. Pero Esa curva de Kershaw casi así. Era un yo-yo. Sí, que hay algo que hay que destacar de Clayton Kershaw, que a pesar de que fue perdiendo velocidad en la recta, porque hay que recordar que en su juventud la recta de él alcanzaba las 96-97 millas. Estoy constantemente. A pesar de que fue perdiendo velocidad, primero, no perdió ese hábito de puchar a muchos jugadores. Y segundo, no perdió efectividad, sino se volvió mucho más efectivo a pesar de perder millas. 300 promediando, ¿qué? 93, 94 millas con su recta. Con la curva y lo que le funcionó hoy, que fue el slider, que tenía años. Por ahí que justamente iban. Muchas veces destacamos la curva de Clayton Kershaw como una curva entre lanzadores, entre lo histórico de MLB, pero su slider también ha sido una combinación letal con el uso de su recta, que incluso en los últimos años hemos visto que junto a su recta, un lanzamiento al que ha acudido en mayor medida que a su curva. Sí, y por esas razones, bueno, y más por la actuación de hoy, pues no pensamos cómo no dedicar un episodio completo al arte de lanzar. Con Clayton Kershaw de 2008 para acá que debutó en la liga. Lo de Clayton Kershaw, señores. Usted va a la página de Baseball Reference y es ridículo. O sea, un jugador creado es ridículo. Es lo mismo que usted vaya a ver jugadores del 1920. Por ejemplo, si usted se pone a sentar a ver y analizar la página de Ty Cobb, usted queda. Es ridículo. Lo mismo pasa con Clayton Kershaw, que es el mejor lanzador de su generación. Claro, con la salvedad de que siempre que el juego caiga entre abril y septiembre, no, ni siquiera septiembre, si vamos a decir septiembre. O sea, que tú no le das la bola muchas veces en octubre a Clayton Kershaw. No, se lo ve como a 10 lanzadores por encima de Clayton Kershaw en octubre. ¿Y usted, Carlos? Totalmente de acuerdo con Saulo, aunque la postemporada también es un caso más de suerte, quizás. No es de suerte, se llama es ser clutch. Eso es medible, el clutch. Claro que sí, pero eso es medible y la estadística lo compara. Porque vamos a suponer, si dividimos la estadística de Clayton Kershaw, temporada regular y playoff, vemos que su efectividad casi se dobla. Sí, pero por eso es que yo digo que hay que ver los juegos, porque no sé si ustedes recuerdan, a Kershaw siempre, principalmente en los últimos años de Mattingly y en la primera de Roberts, era con el problema con él era un inning de más. Esas series divisionales, por eso yo digo, esas series divisionales contra San Luis, que fue lo que más daño le han hecho en postemporada a Kershaw. Esa serie divisional y la serie de campeonato, Kershaw llegaba a la mayoría de los juegos con 7-0, 6-0, 7-0, con 98 picheos. Lo dejaban salir del octavo y mataban de un jonrón. Oscar Tavera de un jonrón. Lo traen de relevista, lo dejan abrir un inning y Juan Soto le parte un juego. Para mí es eso, siempre es esa entrada de más. Es como el caso aquel del juego 7 de Pedro Martínez. Que creo que eso es lo que señalan todos
Que le costó, creo, el legado de Grady Little. No, Grady Little no fue manager. Bueno, creo que dirigió a los Dodgers. Creo que el manager con quien debuta Clayton Kershaw con Grady Little todavía. No recuerdo bien. Pero bueno, lo que digo es eso puede ser un factor. Pero no, tú no me vas a decir a mí que en 14 años, de los cuales fue 10 a postemporada, ha jugado 20 series, tú no me vas a decir que en todos esos partidos lo dejaron ir en si tú te buscas, por ejemplo, Atlanta, cuando se lo han enfrentado en playoff, la ha pichado bien. En la serie mundial, la última contra Boston, antes de la de 2020, él tiró un juego. En el juego, el último, fue un juego que se acabó 3-0. Él hicieron 3 carreras en 7 innings. Fue un juegazo. ¿Y qué pasa en el otro juego? ¿Y qué pasa en el otro partido? En el primer juego. En el otro partido. Eso fue el home run de Eduardo Núñez, que no fue a él que se lo dio. Y más allá de la carrera se lo cargaron. La efectividad, que es lo que mide las carreras como tal, que es lo que define el juego, podemos decir que en postemporada Clayton Kershaw ha tenido buenos apartados en general. Por ejemplo, Clayton Kershaw ha tenido un gran whip, como la proporción de hits y boletos permitidos por cada entrada lanzada de 1.07, o sea que ha sido un gran lanzador, y por cada 9 entradas teniendo una proporción de ponches de 9.9, o sea que... Pero es lo que te digo, el problema es que siempre le dan el palo. Siempre le dan el palo. Parece Clayton Kershaw en postemporada, siempre parece el Clayton Kershaw en temporada regular hasta que le dan el palo, y usualmente se lo dan, siempre llega. El palo le llega. Espéralo porque se lo van a dar. La temporada que ganaron la Serie Mundial en 2020, pues creo que se reivindicó en los ojos de muchos, porque fueron en la presencia de, para muchos fanáticos, la primera serie que gana y que lanza partidos buenos y que consistente y que termina bien, porque ese ha sido, como tú decías, siempre ha sido el problema, que más allá de que lo dé un inning de más, un inning de menos, ya son 10 años de postemporada. No, claro, o sea, no puede ser yo recuerdo para hacer el 2019, la de Washington entra como wild card y le gana, que en el quinto juego le empatan el juego, después que él entra a relevar, saca el 0 y luego al inning siguiente, los siguientes 2 picheos, Anthony Rendón y Juan Soto le empatan el juego contra el cuadrangular solitario. Él dice después de esa entrevista que sale el juego, que después de Robert Marillo malísimo, nunca trajo a Kelly Jansen, whatever. Él le entrevistan y él dice: estoy creyendo que todo lo que dice la gente es verdad. Ahora mismo no tengo cómo rebatirles. Y ahí es el detalle. Yo no puedo aceptar que en mi caballo, mi as, diga eso públicamente. De la boca de Max Scherzer eso nunca va a salir. Pero Max Scherzer abrió un juego 7, bueno, ese mismo año, que tenía el brazo muerto. Scherzer, yo recuerdo que el día antes, el juego 7 aquel que le gana a Washington con un run de Juan Will Kendrick a Will Harris a Houston. Y yo recuerdo que le preguntan a él que él no pudo hacer la apertura del juego 5 porque literalmente no podía mover el brazo. No podía. Y le preguntan ¿qué tú crees? Tú puedes, brother, es juego 7. Yo voy y regado, un juego que él no tenía, se veía que no era Max Scherzer. Permitió una carrera en 5 innings. Para usar el campo popular, pujó ese juego, pero lo parió. El muchacho lo parió. Y es lo que te digo: la actitud de tu mejor jugador es que pone el tono del partido. Yo no puedo permitir que mi mejor jugador, sabiendo que es histórico, sabiendo que los números respaldan la noción de que es el mejor lanzador de su generación, yo no puedo tener esa falta de confianza en el momento que te necesito. Por eso yo mantengo mi teoría de que en un juego importante Madison Bumgarner es mucho mejor lanzador que Clayton Kershaw. Pero que Madison Bumgarner es un caso excepcional, espérate. ¿Excepcional en qué? Porque lo ha probado una y otra vez. No, eso es lo que estoy diciendo. Son de esos lanzadores que son de esos casos que casi no se ven. Me explico. Son maravillas de la naturaleza. La de Madison Bumgarner era una cosa que yo recuerdo en su año de novato, con 10 salidas, le tiró 8-0 a Texas, a un equipo de Texas que tenía a George Hamilton, que fue MVP, Nelson Cruz, Emil Guerrero, le tiró 8-0. O sea, no es que es un caso excepcional, que sale de las reglas. Y ese es el detalle. Hay jugadores que tienen el gen clutch, hay otros que lo van desarrollando sobre la marcha y hay otros que simplemente no lo tienen. Y creo que ese es el detalle con Clayton Kershaw, que es lo único que le falta para decir, incluso porque los números respaldan que podría ser el mejor lanzador de la historia si tuvieran las apariciones
en postemporada para respaldar esa afirmación. ¿Qué es lo que le falta? Por eso te digo, Madison Bumgarner, pero lo prefiero un juego más grande. Prefiero a Max Scherzer, prefiero a Halladay, que coincidió por un par de años. Prefiero a Sisi Sabathia, que no fue el más consistente por temporada ni en temporada regular. Lo prefiero en un juego grande por encima de Clayton Kershaw. Si Sabathia tuvo cuando Milwaukee lo adquiere desde Cleveland en 2008. No, una segunda mitad él abría cada 3 días. 3 partidos. Me metió a Milwaukee él solo en playoff. Me recuerda también esa segunda mitad Bueno, que tuvo que al Cleveland con final, Filadelfia. en la postemporada terminó fallando porque obviamente son humanos Estaba y explotado. estaba sobregirado completamente. Estaba explotado. entre Era bajas. cada 3 días. O sea, de como mediados de agosto que se acabó el año, Sabathia abría como Milwaukee cada 3 días. Era una Y te rotación. tiraba 7 innings. Era una rotación conformada Sabathia y más nada. Y además de eso, un documental que tiene Sisi Sabathia, que está disponible en HBO, él explica que en el mismo proceso de todo eso, un Sisi Sabathia que estaba pasando por problemas con el alcohol. Sí. O sea, estar haciendo esas Como actuaciones David y Wells. luego salir a beber romo. David Wells, George Becker, que te picha mejor borracho. David Well era entonado, que tenías que pichar. Si no, Cuando pichaba bien. sobre le hacían 5, rápido. Hasta cuando él estaba entonado. Pero- Tiraba 7-0. Hablando de otro contemporáneo de Entonces, de el segundo. Sisi Sabathia. El primero es Clayton Kershaw. El primer lugar yo creo que está claro. Pero en el segundo segundo lugar yo- sí entra la discusión. Scherzer o Verlander. No, Max Scherzer. Sin lugar, yo creo que eso es ni siquiera una discusión. Y es algo, Justin Verlander, un excelente lanzador, pero lo de él ha sido por años. Esa consistencia de tú poner 10 años excelentes, como lo ha hecho Max Scherzer, no lo tiene Y que Justin fácil Verlander. podríamos comparar, o sea, si lo vemos de forma acumulativa, fácil podríamos comparar a Max Scherzer y Clayton Kershaw que Max Scherzer con Justin Verlander. No, La pues, brecha claro. entre Scherzer y Verlander es más grande que la de Clayton Kershaw y Max Scherzer. O sea, que No, yo creo Yo que te voy a tengo decir a una cosa. Scherzer, Yo te voy a decir pero yo una no lo cosa. tengo. Yo lo veo muy, muy de lejos, Justin Yo Verlander. no lo creo que no lo pongo muy de lejos. Yo voy a decir una cosa, Jacob deGrom, Verlander. porque que no es santo de mi devoción, y de las 20 personas que ven este podcast mucho, saben que no es santo de mi devoción. Yo prefiero a Jacob deGrom con todas las lesiones por encima de Justin Verlander en cualquier momento. Espérate. como mencionaba, Gary Cole en esa rotación de los Astros, mejor lanzador que Justin Verlander. Temporada regular y en postemporada. Espérate. pero también lo podríamos ver de esta siguiente manera. Justin Verlander al llegar al coincidir con Gary Cole en Houston, se suponía que el mejor momento de la carrera de Justin Verlander, que fue en Detroit, había pasado. Claro. Y pese a eso, encontrándose con un Gary Cole en su pick, fue el as de la rotación de los Astros. No, yo, Sí, o sea, y tuvo buenos juegos en playoffs, exceptuando el juego 4 de la serie divisional contra los Rays. te voy a decir una cosa. A Max Scherzer no le tomó más de 3 años para convertirse en el as de la rotación de Detroit. Mejor lanzador que... Lo que pasa es que el año, por ejemplo, el año de Sayón de Scherzer, 2013, no me recuerdo, con Detroit, se topa con el último año bueno antes del declive de Verlander. No, ¿Se entre acuerdan? paréntesis, se cayó Justin Verlander. que se acuerdan. Él renació en su último año con Detroit y luego cuando... Bueno, el 16 y el 17 fue que renace, pero Y cuando ese lo cambian para 2014, 2015, Verlander lucía totalmente, se acabó Justin Verlander, era que todo el mundo decía. Y se debatió incluso si iba a ser Hall of Famer o no. Vuelve con una temporada buena, consistente en 2016 y en 2017 retoma sus estándares. Y ni hablar de lo que hizo con Houston cuando llega, o sea, se convierte en un pitcher totalmente de otro nivel. Poncha 300 en 2019, gana el Cy Young otra vez. Eso sí, cuando el renacer de que tuvo Justin Verlander es algo que no suele ocurrir. No suele ocurrir. Porque usualmente la trayectoria de los jugadores... Y cuidado, vimos la mejor versión, aunque él va a entrar al Hall of Famer con una gorra de Detroit. Cuidado, y vimos la mejor versión de Verlander con Houston. Más consistente. 2019. Más consistente. Ese 2019 fue mejor que el año del MVP del 2011. 2011, creo. Incluso, sí, 2011. Fue más consistente con Houston de lo que fue con Detroit. Yo creo que de eso no hay debate. Pero en esa parte, bueno, tenemos
hablar de otro que coincidió también con Verlander en la rotación de Houston, Zach Greinke. Zach Greinke se vuelve un as en la rotación con Kansas City. Señores, la gente pasa muy desapercibido ese año de Zach Greinke. Y lo que hizo Zach Greinke en Kansas City. No con Kansas City del 2012, que ganaba un jueguito, después que se metía en playoff, no. El Kansas City que perdía 100 juegos. O sea, eso eran añazos de Zach Greinke. Sí, pues incluso que esa rotación que tenía, primero la rotación que tenía Kansas City en esos tiempos, y segundo la alineación. ¿Quién era el tercer bate de ese equipo de Kansas City? 2009, Mike Sweeney, primera base, que bateaba 280, daba 15. O sea que ni siquiera se encontró con esa. Eso era el primer bate. Ni siquiera se encuentra con esa, entre comillas, generación dorada de Kansas City que le valió una serie mundial y una. Ahí voy. La generación dorada de Kansas City se construye en base al cambio de Zach Greinke a Milwaukee. En el cambio de Zach Greinke a Milwaukee, que llega Jake Odorizzi, llega Lorenzo Cain, Alcides Escobar y una esquivel tan. No, todo pasa en ese cambio. Llega ahí, o sea, es parte de la base. En el cambio de Jake Odorizzi y que llega en ese cambio, y Will Myers, es que llega James Shields. O sea, el cimiento se construye con ese cambio de Zach Greinke. Lamentablemente nunca le tocó. Entonces llega a Milwaukee, en Milwaukee se topa con un equipo que bateaba muchísimo. Él no tiene esa consistencia, unos problemas en el brazo. Y a pesar de que Milwaukee siempre, creo que llegó a una serie de campeonato 2011 contra San Luis, la pierde y cambia a Zach Greinke de Milwaukee a Los Angelinos. Sí. Y en ese cambio a Milwaukee, que le llega Jim Segura, le llega un buen grupo, los angelinos lo cambian, y entonces los angelinos se van por la agencia libre, creo que ahí hay que firmar con y ahí firma con los Dodgers y ahí es que empieza a tener otro pick, o sea, porque y creo que ese es el absoluto, más allá de ese año de 2009, que fue excelente, con los Dodgers ya se encuentra con ese mismo pico, pero con la consistencia, de que en 3 temporadas era debatible quién era el as de esa rotación. Clayton Kershaw. O sea, Greinke no sonaba más porque por delante de él estaba la mejor versión de Clayton Kershaw. Exacto. O sea, simple. Incluso cuando tiene esa temporada de ensueño que tiene una efectividad de 1.66, se topa con el año. Con un Jake Arrieta que estaba pichando de manera ridícula. Una cosa ridícula. O sea, los que no recuerdan. Que todavía yo creo, al sol de hoy, hace 7 años, 2015, esa votación debió de quedar un chin más cerrada. Lo que pasa es que Jake Arrieta, con la segunda mitad. Ridículo, ni siquiera una efectividad de 1, creo que fue 0.71 que lanzó esa segunda mitad. Una cosa increíble. Y yo sigo manteniéndome entera de que ese año Zach Greinke debió ser sayón de la Liga Americana y Jake Arrieta debió ganar MVP. O viceversa, con cambio de la Liga Nacional. O viceversa. Yo tengo eso. Creo que debió ser así porque era injusto tú premiar uno por encima del otro cuando los dos tuvieron un duelo de picheo. Creo que no se veía en la Liga Nacional desde los tiempos que compartía rotación Randy Johnson y Cochile. O sea, eso eran cosas. Entonces, ahí. Hablando de nombres como Zach Greinke, otro nombre que ha pasado como muy distante. No me acabas de hablar de Zach Greinke. Muy distante a los Orlander. Zach Greinke creo que es un caso digno de sentarse a debatirlo. Creo que a primera vista no es Hall of Fame porque al contrario de los primeros 3 que hemos mencionado, ha tenido problemas de consistencia. Exacto, yo creo que él es el que más debate va a tomar porque tanto Verlander, Kershaw y Chelsea, los 3 son líneas para el Salón de la Fama. Pero en el caso de Zach Greinke tiene 5 temporadas siendo sin lugar a duda élite de la liga. 5 temporadas que tú puedes decir excelente. El problema es que el señor tiene casi 16 años en la liga. 19 años tiene en la liga, perdón. Sí, claro. Tiene casi 20 años en la liga y 5 de esos, tú puedes decir que fue dentro de los 5 mejores lanzadores de la liga. ¿Qué pasó en los otros 15? Bueno, tuvo años que fueron buenos, muy buenos. Quizás 8 de esos 15 fueron años buenos, no de cabeza de la élite, no de la élite. No diciendo no de la élite. Tuvo años pasables y tuvo años terribles, o sea, e incluso se alternaba entre años buenos, años excelentes y años pésimos, principalmente esos años de Kansas City. Al principio, que esa ahí creo que le va a costar un poquito, pero no me sorprendería si en un séptimo o octavo año. Yo no sé si es primera boleta Hall of Famer. No, primera boleta no es, pero no me sorprendería si en el caso de tipo Mike Mussina, que al final se termina metiendo. Yo creo que él es un caso
que va con lo que el se año. afectó, con lo que se vio afectado Zach Greinke entre su pico, que si tener un pico en Kansas City y luego volver a renacer en los Dodgers. A nivel de acumulados de por vida, Zach Greinke puede ser visto como un salón de la fama, pero su consistencia año a año sin duda que es lo máximo que lo va a perjudicar. Y un dato que no rectifica eso es que, por ejemplo, Zach Greinke tiene un WAR de carrera de 74 puntos. El WAR de carrera de los lanzadores abridores en el Salón de la Fama fue de 73, o sea, que lo supera por un punto. Pero si vamos a otros apartados como de WAR por cada temporada, Zach Greinke La verdad, también supera a los lanzadores en el Salón de la Fama con 4.9 versus 4.5, pero en sus mejores 100 campañas, su pick de carrera, entonces es donde más se ve afectado, cuando él tiene un WAR de 48.4, mientras que los lanzadores abridores en el Salón de la Fama tienen 49.8, o sea que es un caso súper debatible que podríamos decir que está en la frontera, que es y ahora incluso, o sea, acumulado. aquí se topó mucho con buenos años de Félix Hernández cuando estaba en Kansas City. Ahora, y con años de Clayton Kershaw, Miguel Garrieta, Max Scherzer también. Max Scherzer. Pero bueno, algo también que creo que lo ayudará en su debate es que creo que el caso de él sería similar de Roy Halladay. Roy Halladay, que falleció trágicamente y Exacto. va a sonar de mal gusto, pero No, pero claro. la tragedia de su muerte ayudó a su candidatura. Roy Halladay, cuando estaba en su mejor versión, era de los mejores lanzadores de Grandes Ligas. El problema era que tuvo también muchos años, igual que Zach Greinke, que eran buenos, no excelentes, Actualmente ese paso y años malos. de mediados de 2000 con Toronto no fueron. Exacto, empieza su carrera en 2000, tiene 3 años. Primero debuta mal, después se repone en segundo y tercer año, Gana el Cy Young en 2003, se lesiona en 2004, 2005 empieza a retomar de nuevo su mejor versión, 2006 vuelve a ser el lanzador que fue y sigue teniendo buenos años hasta que ha cambiado a Filadelfia, y en Filadelfia, bueno, pues El abusador. tuvo unos años increíbles, que era el mejor show Hasta que llegó la lesión otra vez. hasta que llegó la lesión de nuevo en el brazo, pero él era del mejor show de Grandes Ligas, en una Grandes Ligas que también estaba Clayton Kershaw. Sí, Iban ahí cabeza a cabeza, quizás por números que la debacle de Halladay coincide con el ascenso de ya absoluto de Clayton Kershaw, que se afianza con su primer, pero a diferencia de Clayton Kershaw, Roy Halladay sí tiene las teóricas en postemporada, que se puede contar con las dos manos y sobran un no-hitter en postemporada. Un juego 5 que tiró 9 innings de una carrera, y lo perdió ese juego. Pero bueno, y hay otros lanzadores también Hay muchos. Entonces, Paino ya. En ese listado que Marzo Bumgarner no te queda. Porque Bumgarner era un caso que quizás no es el más exitoso de los lanzadores en temporada regular, aunque tuvo buenos años. Pero lo hecho por Bumgarner en postemporada lo pone quizás en un el problema es que la definición de clutch es que si tú eres tu mejor versión, o mejor aún cuando importa, cuando los juegos son de presión. Bumgarner lo fue absolutamente, incluso su número de postemporada lo avala, tiene una efectividad de 2.11 en como 12 series. No hay que irnos muy lejos, o sea, esa temporada de 2014 fue el solo que ganó esa rotación. Ya no, Tim Lincecum hace tiempo que se había retirado, McCain ya no estaba. El único que queda, el único remanente de esa rotación que ganó esa serie mundial en 2008 era Madison Bumgarner. 14. En la primera serie mundial que ganó en 2010. 10, 12 y 14. 10, 12 y 14. Que quedaba era Madison Bumgarner. Yo creo que él es un Hall of Famer. Primero porque quizás los números de temporada, interesante. quizás los números de postemporada de temporada regular pareciera que fue un buen lanzador y ya. Pero creo que el heroísmo y lo excelente que era, y simplemente la definición de ser clutch en la postemporada, creo que eso lo va a llevar. No va a ser en primera ronda, o sea, de que debute, pero él va a entrar y simplemente lo va a hacer por esas heroicas que hizo en postemporada. Creo que incluso lo tomaría por encima, lo dije al principio, lo tomaría por encima de cualquier otro lanzador en un juego de presión. Para mí va a terminar siendo Hall of Famer. Ya para concluir, si tomamos todo en cuenta, los galardones, los numeritos, temporada regular, postemporada, para ustedes, ¿quién es el mejor lanzador de esa generación? Empieza con Clyde y termina en Kershaw, sin lugar a duda, indiscutible. Verlander,
Scherzer. Usted me excusa, pero yo me quedo con Max Scherzer en esa categoría. Mejor lanzador en totalidad, incluyendo Ey, esta temporada. Lo de Mad actitud. Max, lo de Mad Max, un tipo. O sea, Scherzer todavía el de ahí, ustedes lo ven, pero eso gana 40 millones al año. Un tipo. Max Scherzer no te va a hacer lo mismo que te hace Clayton Kershaw la postemporada. Creo que Ni eso es lo actitud, único. ni En ningún lado. Quizás los números de temporada regular los favorezca un poquito más a Kershaw, pero en el momento que importa, Y Max no Scherzer está tan lejos, y Max Scherzer creo que es mejor lanzador que Clayton Kershaw. Se puede Creo que- cerrar, amigo. Bueno, hasta aquí el podcast del fanático. Recuerden, suscríbanse al canal, que no estamos notando eso. Suscríbanse Sí. al canal. A la alterna, a la Y bueno, cuenta alterna. aquí- exacto. Y al original también. que Sí, lo al por original ahí. también. Principalmente, Entonces, Que volveremos ahí. Saulo Montatelemín, Ale Moreta, Riquillo tuvo hoy la controla, señora, bye bye.